San Pedro Actopan es uno de los pueblos de la alcaldía Milpa Alta, en el sur de la Ciudad de México, muy conocido turísticamente. ¿Pero tiene valor cultural e histórico? Nos encontramos frente a una de las 4 capillas pozas que existieron en San Pedro Actopan. Esta capilla poza pertenece al barrio de Panchimalco y tiene como patrón del barrio a la imagen de San Francisco de Asís. Fue la única que sobrevivió de las 4. Guadalupe Rivera Marín, quien vino a hacer el trabajo de reconstrucción. Le inyectaron una gran cantidad de cemento a las partes laterales del templo y de ahí hacia acá metieron unos gatos hidráulicos con los que fueron empujando el muro. Gracias a esa reconstrucción pervive esto. ¿Qué les pasó a las otras 3? La etapa de la revolución, que fue muy cruenta en este pueblo, provocó que se descuidaran durante más de 20 o 30 años, la humedad penetró y se vinieron abajo las 3 capillas que fueron previas a la construcción de 1554, en que se inició el convento de San Pedro Actopan. Si ven ustedes, el arco que tiene es una belleza y es parte de la mano de obra indígena que tuvieron nuestros pueblos antepasados. Parece ser que una de las cualidades que tuvo la región de Tepetenchi, que pertenecía a Xochimilco, era su calidad de personas que sabían labrar la piedra. Y si no queda constancia, está el arco que aquí tenemos. Es un arco muy bello de medio punto, con rosetones que reflejan fundamentalmente el simbolismo de las flores que corresponden a toda una entelequia que tiene la región Xochimilca y la región de Malacaxtepec-Momoxco. Antes de que se construyera el templo principal de San Pedro Apóstol, se hicieron estas 4 capillas pozas. Esta pertenecía, como ya lo mencioné, al barrio de Panchimalco. Nos encontramos en una de las partes más altas del pueblo de San Pedro Actopan, pueblo que se fundó por allá por el año de 1240 bajo la dirección de un líder chichimeca que era Xolotl, que tuvo una presencia en toda la región del sur de la cuenca, llegando incluso hasta los contornos de lo que hoy es Chalma y Ocuilan, pero sus centros importantes los tuvo en esta región, en esta zona de Xochimilco, de Milpalta, de Tláhuac. ¿Qué quiere decir la palabra Actopan? Actopan, que es el nombre original del pueblo, quiere decir sobre tierra fértil, Actopan, o sobre una zona llena de agua o una pequeña cuenca de agua. Esa la tenemos en esa parte de ahí. Toda esa parte se llamó La Joya y eran los lugares donde había una producción muy importante de maíz, de haba, de calabaza, de frijol. El pueblo, después de los años de 1240, quedó subordinado después a los pueblos xochimilcas, a la cultura de una de los pueblos más importantes o altemes más importantes del sur de la ciudad. El nombre de Malacaxtepec-Momoxco, que se le da a todos los pueblos de lo que hoy conforman Milpalta, tiene que ver con estos cerros que vemos que rodean
y que hacen un círculo como sería el nombre de lo que es un malacate. El malacate fue un uso que se utilizó por las bordadoras y por las tejedoras. Y ese uso es redondo, circulaba y con él hacían las madejas para empezar a trabajar diferentes elementos, particularmente la lana y el iscle. ¿Qué sucedió con estos pueblos cuando llega el grupo conquistador español? Subordinados desde el año 1340 en adelante al mundo mexica, entregaban cuotas y tenían que entregar cantidades de sus cosechas, de sus siembras, en fin. Vivían con pues una permanente intervención cultural, política y económica de los pueblos xochimilcas. Cuando llegó la conquista vieron la posibilidad de liberarse de esa subordinación y los pueblos xochimilcas y los pueblos momoxcan se integraron a el grupo cercano a los conquistadores. Ya Hernán Cortés tenía como alianza a uno de los pueblos más fuertes, que eran los tlaxcaltecas. Entonces, los pueblos que aquí tenemos tienen una injerencia directa ya con los conquistadores en la etapa en que se va a dar el sitio de Tenochtitlan. Participan ya con los conquistadores españoles a cambio de qué? A cambio de que se les permita una zona muy grande, una área agrícola y montera que tuvieran una independencia total. Piden que el rey Felipe II les otorgue canonjías para que esa forma de propiedad comunal de las llamadas tierras comunales, el Imperio Español se las mantenga. ¿A cambio de qué? De que sean evangelizados. Por ese motivo, la evangelización de Xochimilco, que se inició en agosto de 1524, fue sumamente importante para tener el control de todos los pueblos xochimilcas y los pueblos de Malacaxtepec, Momoxco. Hicieron su labor también en Tláhuac y de esa forma la conquista en estos tres altepemes fue diferente a la conquista en Tenochtitlán. Hagamos una pequeña pausa para pedirles que se suscriban al nuestro canal. Es gratis. No les lleva más que unos segundos y nos ayuda muchísimo. Ahora sí, continuemos. La gran virtud de los pueblos xochimilcas es que habían descubierto una forma de producción que les permitía tener hasta 3 cosechas anuales. La chinampa es una de las formas de producción más importantes a nivel mundial, solamente comparada con las culturas de Egipto, de China y de alguna manera de la zona del sur de América, de Perú. Esto fue una cuestión que los españoles vibraron como una cosa importante. Ya haciendo los aliados, les permitieron una serie de canonjías, les liberaron de algunos tributos, pero siempre bajo la consideración que pertenecían a la corona española y que tenían que pagar el tributo respectivo. En las faldas de ese cerro, que es el Teutli, se fundó en 1528 la primera ermita e iglesia, Santa Marta Solco, muy cerca de acá. Fue la primera patrona de Milpalta. 5 años después se cambió a la iglesia de la Asunción, la Virgen de la Asunción, en las fiestas de agosto.
La iglesia del Señor de las Misericordias, en lo alto del cerro, guarda un Cristo antiguo en su interior y cuenta con una historia de tradición popular alrededor de él. El Cristo no es originario de San Pedro, es del estado de Morelos. Lo llevaban a la Ciudad de México en una parihuela, porque tenía quebrado el brazo derecho y los dedos de la mano derecha. El Cristo lo traían cargando y cruzaron por todo el camino el camino que era camino ya virreinal, y se quedaron aquí a descansar para bajar al pueblo a tomar un poco de pulque. La tradición dice que cuando subieron por el Cristo ya no lo pudieron mover. Se quedó, como dice la tradición, encantado. Es la tradición de la gente que llega de diferentes partes de la República. El Cristo tiene gente que lo visitan de Querétaro, de Guadalajara, viene gente de Puebla, pero sobre todo la gran cantidad de feligreses que tiene todavía son de Morelos, de Tepoztlán, de Tlayacapan, de Yautepec, de todos los pueblos colindantes con el sur de la Ciudad de México. Y esa tradición es llevarse una flor después de pasarla en los pies del Señor, como dice. Durante muchos años el Cristo se le limpiaba solamente con algunos aceites y perfumes que incluso no son comprados en el país, sino que son traídos de otras partes, de Sudamérica particularmente. Por tantos años de haber estado en esa capilla donde no había luz y se alumbraba con teas, el Cristo fue tomando una coloración oscura. Se ve en el Cristo actual en la parte de sus axilas, pero hace 4 años se inició una propuesta de que se le hiciera una reconstrucción, más que todo en el aspecto de limpiarlo. El Cristo fue sometido a un trabajo de especialistas, y conforme fueron limpiándolo, que toda la parte negra que tenía de hollín, de elementos que habían sido recuperados del humo en que estuvo más de 300 años, por ese motivo el Cristo quedó blanco. Nos encontramos en el atrio de la capilla más antigua de la comunidad. Este lugar se construyó previo a la gran iglesia de San Pedro, y ahí está marcada la fecha. Tiene ahí marcado 1560. Entonces es previo a la construcción de la iglesia mayor, que en esos años apenas se iniciaba su construcción. Entonces, esta pequeña capilla fue dedicada a San Martín, y hoy todavía se celebra la fiesta de San Martín. El jardín, que era considerado uno de los lugares más tranquilos de toda la comunidad, hoy lleva el nombre de San Martín, pero el nombre real era Yencuitlalpan, ¿no? Era la iglesia o capilla de Yencuitlalpan. ¿Qué vemos ahí enfrente? Una construcción que son 2 tipos de arquitectura totalmente diferentes. La parte sur corresponde a la parte más antigua. La torreta es de un siglo después. Entonces, la parte española más antigua son esas espadañas donde se tenían las campanas puestas, como eso era muy común, como la iglesia de
la antigua, que fue la más antigua siendo tautológicos, en Veracruz. Tiene ese tipo de construcción exactamente. Espadañas, pequeños arcos y luego las partes que son las almenas que coronan los laterales. El arco de medio punto, otra vez rosetones como los que vimos allá en San Francisco, pero ahora con mayor intensidad, como si fueran reguiletes, ¿no? Que significa el movimiento, el nahuiolin, ¿no? El permanente movimiento. En el medio arco tenemos a 3 y 3 angelitos que los echaron a perder con la remodelación. Todo eso era piedra esculpida, y hoy lo llenaron de arcilla y le dieron un tinte y un color que no era el que tenía. Y luego lo que la identifica son los platos que están ahí y que no son los originales. Esos los fueron a conseguir y los pusieron ahí porque los originales los destruyeron cuando hicieron el año pasado esa restauración que rayó en sacarla de una visión verdaderamente oblicua de los arquitectos que hicieron estos trabajos. Este lugar es histórico también porque aparte de estar el Cristo durante más de 300 años, aquí hubo la inundación de 1935. El día era la tornafiesta. No se había abierto la iglesia porque estaba la secuela de la Guerra Cristera y no había todavía todos los acuerdos en torno a el clero y el gobierno de en ese entonces ya Lázaro Cárdenas, que permitiera revisar que todos los problemas de contradicciones de los años de 1925-28 ya quedaban superados. Por ese motivo, la iglesia estuvo cerrada el día de su festejo, el 3 de junio de 1935. La autoridad que en ese entonces estaba no permitió que se abrieran las puertas, y en la tornafiesta del día 3, que era lunes 3 de junio, cayó una tromba a 3 kilómetros hacia el sur. Arrasó toda la comunidad y justamente esta parte quedó totalmente anegada. Había un templete en esa parte del lado izquierdo donde unos músicos tocaban a duras penas algunas piezas de música de viento, pero horas después estaba llena de cadáveres. El pueblo antes de 1970 tenía una fisonomía totalmente diferente. Las casas, estas ya eran de mampostería y pertenecían ya al siglo XVIII o XIX. Las calles eran fundamentalmente de tierra y en algunos casos había otro tipo de empedrado. Este empedrado y esta remodelación que se hizo para buscar una uniformidad se realizó en los años de 1970-75, en el periodo del echeverrismo, y trabajó en esa remodelación la hija
de Diego Rivera, Guadalupe Rivera Marín. Cambió empedrados, puso estos que todavía se mantienen, pero muchas de las casas también se les cambió la fisonomía. Entonces, esta era una antigua esquina donde había una tortillería, y yo la recuerdo. Yo la recuerdo en tiempos juveniles, infantiles, en donde las puertas no eran metálicas, eran todas de madera, y eran una belleza caminar por las calles, que todavía algunas estaban techadas con tejamanil. ¿Qué es el tejamanil? Lajas muy delgadas de madera que se sacan con hacha y que tapaban perfectamente los techos, que algunas tenían 2 aguas, pero la mayoría eran todavía casas de piedra. Nos encontramos en el interior del templo de San Pedro Apóstol, San Pedro Atocpan, uno de los templos más hermosos de la zona sur de la Ciudad de México, donde se expresó la mano de obra indígena, la mano de obra artesanal, lapidaria, y que lamentablemente hoy ya no podemos verla en toda su expresión. Este templo inició su fundación en el año de 1528-30, pero para los años de 1535 ya había claridad de qué arquitectura iba a tener. ¿Qué elementos definen la arquitectura de este templo? Las influencias de una etapa renacentista, donde las proyecciones rompían ya con las inercias de los 10 siglos de la Edad Media, es decir, el arte románico, el arte incluso bizantino, y venía avanzando una visión más humanista, renacentista, que fue la que trajeron los frailes franciscanos que llegaron con el grupo de Martín de Valencia. Pero por estos lares también estuvo Bartolomé de las Casas. Por estos lugares también estuvo el otro gran fraile que logró resumir la historia de los pueblos mesoamericanos, Bernardino de Sahagún. Él vivió en Xochimilco, pero deambuló por todos los pueblos de Xochimilco y de Milpalta. En este lugar, por los años de 1550, ya se tenía la estructura arquitectónica que iba a tener el templo. La construcción duró más de 100 años y fueron diferentes curas que estuvieron y llevaban al pie juntillas el diseño original. Los 3 templos más importantes de Milpalta pertenecen al mismo estilo, el inicio de una etapa plateresca, de una etapa donde se conjugaba todavía algunos elementos medievalistas, como son las almenas o como es el contrafuerte que tiene el gran templo de la Asunción en Milpalta. Pero aquí queda evidenciado, sobre todo en su portada, ya los elementos que corresponden propiamente a un nuevo estilo arquitectónico. Una arcada que ya corresponde totalmente a la vieja construcción, pero sobre todo veamos las pilastras. Estas no tienen estuco encima y son el gran trabajo de la mano de obra indígena que hacía referencia. La cantera es una cantera que se encuentra en los cerros aledaños al pueblo
y de allí se trajo la gran cantidad de piedra para edificar este hermoso templo. Quizá el lugar donde se respira mayor tranquilidad, paz y un acercamiento espiritual con el creador de la vida, el dador de la vida, es este cuadrángulo que está representado por estos arcos simétricos, pero sobre todo por esto que vuelvo a reivindicar: el tezoncle rojo y la cantera rosa, que son piedras originales de nuestra región, de nuestra identidad. Aquella que está ahí es lo que hace rato mencionaba como la piedra bautismal originaria, la primitiva, la que está ahora convertida en macetón. El rosetón es un símbolo que en toda la zona de Xochimilco se tiene y que tiene que ver con la cuestión de la influencia de las flores. El rosetón puede ser a veces más como circunferencia, como los que vimos en la pequeña iglesia de Yancuitlalpan, pueden ser más estilizados como los que están en la capilla de San Francisco de Asís, o pueden ser estos muy sencillos que los encontramos como 4 pétalos de flor, y que representan el símbolo que tenía toda la región Xochimilco. Esta es totalmente una sola pieza. Es una gran piedra que fue probablemente sacada de uno de los cerros que están al frente, hacia el norte del pueblo, y que reflejaba el pulimiento, las ondas que tenía en la parte interna, y probablemente yo todavía fui bautizado en esta piedra. Los conventos del siglo XVI, imbuidos en su primera etapa por construcciones muy sencillas, muy simples, trabajaron con las llamadas capillas abiertas. Las primeras dicen que eran ramadas, porque no había construcción, pero conforme fueron avanzando, se fueron haciendo estas capillas que tienen los arcos que dan hacia allá y donde se oficiaba la misa hacia la explanada. No había lugar interno de iglesia, era el patio, era la acción de tener a los feligreses en forma tradicional del mundo mesoamericano, que no estaban acostumbrados a tener espacios cerrados. Los teocalis y los templos importantes del mundo mexica siempre fueron al aire libre. Hoy esto, desde hace mucho tiempo, desde que yo tengo uso de razón, la capilla abierta se convirtió en primero una iglesia dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. Es lamentable que el año pasado se haya realizado una restauración, entre comillas, de la fachada y que hayan sepultado con arcilla y con algunas técnicas supuestamente respetando las viejas formas de los entortados, que hayan cubierto la mayoría de la portada. Esto lo trabajó el Instituto Nacional de Antropología, pero ese instituto tiene acuerdos y negocios con infinidad de empresas que se dedican a mercar, a comerciar, y no les interesa los elementos básicos de la reconstrucción o la restauración. Por ese motivo, qué importante fue haber ido a la capilla de Yancuitlalpan y luego ver el atrio de la iglesia. El modelo es el mismo.
Los trazos que realizaron para recubrir son exactamente los mismos. Y los colores que algunos no tienen nada que ver con lo que fue la original obra del siglo XVI. Esta iglesia fue quemada en el año de 1917 y desapareció toda la cuestión original que había también, porque se quemó a propósito por el movimiento carrancista. Entonces, algunas cosas que recuperaron en la remodelación o en lo que llaman restauración, no cuaja con lo que los abuelos nos contaron del templo. El templo siempre tuvo, después de 1917, en que fue cuando fue quemado, estaba descubierto totalmente la cantera rosa y la piedra roja de Tezoncle, que representa ese arco hermoso que tiene esta iglesia. La iglesia hoy no tiene ningún elemento parecido en su estructura general con lo que fue el atrio que yo conocí y que mis padres me enseñaron a respetar. Qué pena que hoy la restauración sea cuestión de días. Esa reconstrucción aquí la hicieron en 3 meses, todo, quitaron todo lo que pudieron, luego entortaron y acabaron con la riqueza arquitectónica, que es la mano de obra indígena hecha en la piedra y trabajada en ese hermoso arco de medio punto. San Pedro Actopan tan solo es un ejemplo de lo que han cambiado los pueblos de México en los últimos 60 años. Desafortunadamente para mal, ya que las restauraciones, hoy en día, no están encaminadas a fortalecer la conservación de los monumentos históricos. Si desea el INA derecho de réplica, nuestro canal siempre estará abierto.